Del profesor José Jáquez. La prensa, sobre todo en los diarios que hemos presentado en esta edición, presentan un titular que genera incredulidad en la población general, y es el titular que habla de la reducción de la pobreza monetaria el año pasado, 2023. Y como la gente del pueblo no necesariamente está mirando esas transformaciones, eso genera ciertas dudas en la gente, sobre todo en la oposición, que, ¿verdad?, que inevitablemente la campaña hace que la gente todo lo vea de un color. La oposición ve el vaso medio vacío y el gobierno lo ve medio lleno. De todos modos, es interesante revisar de qué que están hablando, de qué que habla el ministro de Economía, el ministerio más bien, de Economía, Planificación y Desarrollo, en un informe que publicó este domingo. Entonces, ¿qué establece textualmente ese informe? Dice que la pobreza monetaria a nivel nacional disminuyó significativamente del 27.7% que había en el 2022 a 23.0% en 2023. El boletín precisa que la pobreza extrema también se redujo al pasar de 3.8% en el 22 a 3.2% en 2023. Es decir, que hay una reducción de 0,6 puntos porcentuales en esa materia. Y tiene de interesante el informe que dice que mujeres y zonas rurales presentan mejoría. Ese es el otro aspecto. La disminución de la pobreza general en el país, sostiene la publicación, fue principalmente femenina y rural. La pobreza en áreas rurales descendió del 30.9 al 24.6%. Por su parte, la pobreza en entornos urbanos descendió de 27 puntos en el 22 a 22.7 en el 23. Para que haya ocurrido eso, necesariamente tiene que haberse dado unos movimientos con las mujeres del campo. Y yo, cuando se habla de las mujeres del campo y de la gente del campo, no pienso en familia necesariamente en particular, sino que se me ocurre que debe ser con las mujeres organizadas, con los proyectos y esas cosas. Que a propósito de eso, en este país debiera rendirse un informe de los proyectos que fueron anunciados y una parte financiado por la Presidencia de la República en el periodo 2016-2020. Bueno, desde 2012, pero en esos dos periodos que encabezó el presidente Medina, que creó el concepto de visita sorpresa, al principio criticado, pero después la gente vio algunos resultados, y hay muchos proyectos de eso, priorizados en zonas rurales sobre todo, que debiera presentarse un informe de cómo andan esos proyectos. Nosotros suponemos, estamos especulando en este momento, que de esos proyectos, por lo menos el 40% recibieron lo que el presidente prometió. O sea que prometieron financiamiento, en algunos quedaron a medio talle, sobre todo en el segundo periodo, que el PLD como que perdió el rumbo, ¿verdad?, en el gobierno, por las rebatiñas internas de sus dirigentes. A nivel de divisiones territoriales, las macrorregiones Osama, Norte o Cibao
y Sur experimentaron reducciones interanuales en pobreza. Detalla el informe que presentó el ministro sobre reducción de pobreza, según dice Pavel Isa, que es el ministro de Economía. En este aspecto destaca que el porcentaje de mujeres en condición de pobreza monetaria pasó de 29.4% en el 22 a 24.1% en el 2023, para una reducción interanual de 5.3 porcentuales. Esta reducción para los hombres fue de 4.0, al pasar de 25.8% en el 22 a 21.8% en el 2023. Porque lo que pasa es que la pobreza ataca más a las mujeres por el tema de las oportunidades y por todas esas cosas, que es analizable también. Entonces, destaca mayores ingresos en los hogares, que es algo que yo decía al principio de este comentario. El boletín resalta que el incremento de ingreso promedio de los hogares en términos nominales, unido al control de la inflación, ayudaron a las reducciones de la tasa de pobreza. El ingreso nominal per cápita del hogar alcanzó 15.906 pesos, lo que representa un aumento de 16.02% respecto a 2022. Entre otras cosas, hay muchas cifras, muchos análisis, destaca el desafío de la desigualdad, que son cuestiones, ¿verdad?, que siempre van a permanecer. Y finalmente el informe, estoy mirando en la pantalla el Diario Libre, y dice que Isa Contreras reiteró la necesidad de fortalecer la calidad de la educación. La calidad de la educación, porque mientras estemos patinando con asuntos de calidad de educación, va a ser dificultoso avanzar en el tema de la reducción de la pobreza. Presentan algunas que otras cuestiones del avance de esa lucha, pero ustedes y yo sabemos que será muy dificultoso avanzar mientras las escuelas, mientras el tema de la educación conectada al desarrollo económico, conectada al desarrollo de la familia, que hasta ahora, en sentido general, sí, el éxito de las familias pobres está en el estudio académico, pero el estudio académico no necesariamente garantiza el desarrollo de la economía en sentido general. Tiene necesariamente que estar conectado a la demanda de las empresas y sobre todo cultivar, incentivar el emprendedurismo, porque hasta ahora las universidades y los centros educativos están concentrados en producir certificados, calificaciones para la persona. Eso está muy bien, pero falta que las personas no solo estudien para un empleo, sino que las personas también estudien para emprender, para trabajar de manera independiente, porque un empleo, aunque te da el sustento, pero no genera riqueza necesariamente per se, sino que ata a una persona a un servicio, pero cuando no es contratado, entonces genera dificultades. Entre otras cosas, eso es lo que, a grosso modo, plantea este informe de la reducción de la pobreza monetaria en 2023, y uno sigue aspirando a que se aspire a cerrar un tanto la brecha entre ricos y pobres, porque los crecimientos, por lo general, el crecimiento de la economía de República Dominicana, que es muy señalado en América Latina en las últimas décadas, mantiene en la pobreza a mucha gente y a unos cuantos que son los que están
recibiendo el avance de la economía dominicana. Telecomunicaciones, zona franca, turismo, entre otras cosas. Pero bueno, hay que seguir aspirando a mejorar. Gracias por continuar con nosotros.